Puro carácter tiene la protagonista del informe de esta noche. Como le dije, es una cirujana, madre, con un nene chico, una mujer que da la cara, ¿no? Pero da la cara, y esto es algo que yo quiero subrayar, porque mirá que hicimos informes desde hace años de gente que es víctima de situaciones de todo tipo, de abuso, de corrupción, y siempre tienen temor, ¿no? Claro. Y lógico y entendible temor, Obvio. por lo que supone la repercusión pública, porque supone tener que después salir a la calle y que digan, ah, vos sos, que todo el mundo esté hablando de vos. Bueno, pero ella lo hace, ¿tá? Y da la cara porque puede mirar a los ojos a la cámara diciendo aquello de lo que fue víctima. Y estamos hablando de una situación de acoso, de abuso sexual, concretamente, por parte de un colega de ella, un cirujano también. Y lo peor es que cuando... Esta es una perla de un collar muy largo, como van a ver, ¿no? Y cuando ella lo denuncia, al revés de lo que uno se puede imaginar, sobre todo en estos tiempos, ¿no? La lucha feminista lo que procura precisamente es hacer valer los derechos de las mujeres, ¿no? Y la equidad y la igualdad. No, ella es la que termina sumariada y castigada, perdiendo ese puesto que queda en manos de quien abusó sexualmente de ella. Sí. Recordemos que hace unos 10 días se informó de algunas denuncias de acoso sexual contra Álvaro Villar, o protagonizadas por Álvaro Villar. Sí, perdón, hablamos de Villar porque, como explicaba al principio, capaz que se engancha, todo esto pasa en el Hospital Maciel, donde Álvaro Villar era el director, ¿verdad? Y fue el que no le devolvió el cargo, como Claro. vamos a ver al final. Bueno, se conocieron esas denuncias por parte de funcionarios, se informó de unas denuncias por parte de funcionarias en el hospital que él dirigía. Sí, el programa de Radio Nacional, ¿no? El programa de radio Bajo la Lupa de CX30, Ahí va. Radio Nacional, informó de 3 denuncias, de las cuales una es reciente, y las otras 2 se informó que Villar se había presentado a pedir perdón, a pedir disculpas. Vamos rápidamente, ¿no?, a esas denuncias que han trascendido en las últimas horas. Villar reconoció públicamente, sí, que sabe de una de ellas, secretaria de Comisión de Apoyo del Maciel, era la encargada de pagar los sueldos. Bueno, pero el propio Villar dijo, yo quiero que se investigue esto. O sea, a mí me denuncian, en este caso, ¿qué es lo que le achacan a Villar? En este caso que la despidió después de un proceso donde la acusó a esta funcionaria con quien yo me puse en contacto, no quiso salir públicamente a hablar, de un error financiero que en realidad ella no cometió, pero dice que bueno, la terminó persiguiendo y castigando Bien. a ella. Pero hubo otras denuncias, ¿verdad? Pero hubo otras Hablaste denuncias. con otra también. Una que era encargada de un servicio, que la desplazaron, se sintió perseguida, eso lo llevó a la justicia laboral, tampoco quiso dar testimonio finalmente, y después hubo otras denuncias, una enfermera en el marco de un conflicto, esto es raro porque perdió ingresos, pero terminó haciendo las paces con Villar al final del tiempo, y bueno, tampoco tiene una denuncia hoy presente. O sea que esa no trascendió. Hay una, sí, de las 3, ¿no?, Sí. que es la que está en la órbita del Ministerio de Trabajo analizándose, ¿no? Actualmente. Y también en el marco de algunos conflictos gremiales, Villar recibió denuncias, incluso en el Parlamento, por parte de un asistente social, aunque tampoco tuvo consecuencias, ¿no? Claro, porque viste, las cuestiones sindicales a veces se utiliza, a veces el acoso. También hubo denuncias de persecución sindical, pero eso son 10 pesos aparte. Claro, después decimos, yo soy jefe, que el sindicato muchas veces tiene una relación tirante con uno, no necesariamente habla de acoso. Pero lo de hoy es otra cosa, ¿no? Sí, investigando y despejando todas estas denuncias, llegamos al caso de esta médica que ocupaba un puesto en el Hospital Maciel, en la guardia del Hospital Maciel. Esta cirujana se sintió acosada sexualmente, se sintió acosada laboralmente, le iniciaron un sumario a ella, pasaron años, como decíamos, ella logró demostrar su inocencia y sin embargo cuando se tenía que cumplir con una orden de ACE de devolverla al puesto de trabajo anterior, nunca se lo devolvieron y la terminaron desplazando y mandando a otro hospital donde ella todavía está litigando y no ocupó ese puesto. Escuchan entonces a partir de ahora su relato, también el de otra mujer cirujana que había sido víctima de una violación años atrás, protagonizada por el mismo cirujano, según ella declara, archivada en su momento por la justicia. Y luego, ¿qué pasó con esto cuando Álvaro Villar estaba al frente del Hospital Maciel? Abusada y castigada porque todo se sabe. En medio de distintos señalamientos sobre la gestión de Álvaro Villar en el Hospital Maciel, una cirujana denunció a un colega por acoso sexual y acusa al exdirector y candidato a intendente de Montevideo de haberlo encubierto y luego ser parte de una estrategia de acoso laboral para desplazarla. La cirujana Mariana Carbón comenzó a trabajar en 2006 en el Maciel.
Allí hacía guardia una vez por semana. A fines de 2012, tras un duro conflicto llevado adelante por el Sindicato Anestésico Quirúrgico, el cirujano y representante del gremio, MG, comenzó a trabajar con ella. Según esta médica, el cirujano MG hacía un par de guardias al mes y no durante todo el año. Sin embargo, desde el inicio surgieron los problemas. De entrada la actitud era un poquito asimétrica. En calidad de jerarca llegó a la guardia de los martes. Yo recuerdo verlo darle la bienvenida a los residentes y a los internos nuevos de la guardia y decirle, nosotros en la jefatura de cirugía y tal. Jefe no era, seguro. No, jefe seguro que no era. Y con el correr del tiempo, la doctora se empezó a sentir sexualmente acosada. Empezó la parte oscura, digamos, con los piropos y las insinuaciones y los detalles, que qué bonito chaqueta y tal. En más de una ocasión le dije, bueno, tranquilo. ¿Ah? No, pero lo que pasa es que las mujeres cuando se separan, parece mentira que se ponen más lindas. No estoy desfilando, estoy trabajando, tranquilo. Empezaba a subir el volumen en cuanto a que 2x3 de repente yo pasaba y me enganchaba de un brazo o me dejaba medio atrapada y no me dejaba pasar. Yo le manifesté de entrada a Cidade, que es el jefe de la emergencia, a Villar, que es el director del hospital, que veía que un poco veníamos creciendo en situaciones que yo no las estaba pasando bien, que temía un poco por mi capacidad de tolerancia. No me dieron pelota ninguno. En alguna ocasión se había tirado algún lance medio próximo, otra vez incluso descansaba sin ropa, en verano se quedaba en calzoncillo y yo a decirle, ay, por favor, vestite otra vez más, tenés una compañera, tenés una mujer de guardia. ¿Es habitual que un hombre y una mujer compartiendo una guardia, alguno quede en calzoncillos? Alguna vez alguno se quedó en calzones, pero es diferente cuando vos tenés un compañero de guardia que está haciendo su vida, que no te molesta, que te respeta. Y otra cosa distinta es cuando tenés a alguien en pie de guerra permanentemente intentando y dale que te... Es distinto. Yo le pedía que respetara, por favor, que era un cuarto mixto. Incluso la doctora llegó a sacarle fotos en calzoncillo a su colega para tener pruebas de su actuar inapropiado. Cidade me vino a increpar que cómo pudiste sacarle una foto en paños menores. Digo, ¿cómo podemos seguir manteniendo esta situación que te estoy pidiendo hace meses, que me cambies de guardia, que se vista? ¿Vos ya habías pedido a Cidade eso? ¿Y a Villar también? Cientos de veces pedí cambios de guardia, a Villar también. Hasta que un día ocurrió lo impensado cuando la médica, según relata, sufrió una situación de abuso sexual. Un buen día caímos muertos porque habíamos trabajado hasta tarde y en el medio de la noche me despierto con la triste noticia de que se estaba metiendo dentro de mi cama, me pasó el brazo, me agarró, me apretó. Qué bueno que vos y yo, no, y no va más. Digo, bueno, esto se terminó acá. Digo, yo no puedo aguantar más, yo voy a escribir, voy a hablar. Desde ese momento que yo de alguna manera acusé de que iba a decir algo al respecto, me retiró la palabra, le cambió la expresión así de odio absoluto. ¿Pero se metió en tu cama? Se metió en mi cama. ¿Tres sábanas? Sí, agarre. ¿Y te abrazó? Sí, como si estuviera validada la maniobra, que no lo estaba. Entonces... Nunca lo estuvo. Fue a hacerlo de forma violenta. Y de prepo. Y yo me sentí violentada porque estaba dormida, porque si bien de alguna manera me temía que eso podía suceder, no creí que fuera a ir a tanto. ¿Y el contacto físico hasta dónde llegó? El contacto físico llegó hasta te apoyo, te aprieto, hasta donde pude sacármelo de arriba. No, el otro día yo hablé de vuelta con Pastro, que era el coordinador quirúrgico, me dijo... Tranquila que los zapallos se acomodan al andar. Le digo, no me estás entendiendo. Acá no hay ningún zapallo y esto al andar no se está acomodando. ¿Y Villar tomó conocimiento de esa situación? Sí. ¿Y qué dijo? ¿Vas a redactar todo eso por escrito? Le dije, mirá, yo no lo quiero perjudicar. Pues a mí no me interesa la vida de esta persona, yo no voy por la vida perjudicando gente. Yo lo que quiero es que lo cambien de la guardia. Escribí 2 cartas explicando justamente que no me sentía respetada ni como mujer, ni como persona, ni como compañera de trabajo. Puse sí que se sacaba la ropa en el cuarto cirujano y todo lo demás se los dije. No lo dejaste sentado escrito, pero se los dije. Lo que pasa es que si lo dejaba sentado escrito era too much, porque él ya tiene en sus saberes algunos otros problemas, con mujeres, con cirujanas, problemas legales.
El problema legal al que se refiere la doctora Carbón fue una denuncia de otra cirujana por violación contra el mismo colega y otros médicos en 2004, que finalmente fue archivada por falta de pruebas. Yo presenté una denuncia contra y contra otras dos personas porque y otro cirujano me violaron encontrándome yo en una situación de coma alcohólico, y además había otra persona que tomaba fotografías de lo que estaba sucediendo. Lo que denunció esta doctora es que a fines de noviembre de 2003, tras un congreso en Colonia, un grupo de cirujanos llevó a cabo una fiesta en una casa alquilada y allí vivió una situación aberrante. Había tomado bastante alcohol. Yo lo que recuerdo de ese día era estar en un lugar muy tumultuoso, donde había mucha gente, y recuerdo particularmente a que se me aproximaba. Yo trataba de alejarme, irme hacia otro lugar, y él aparecía nuevamente donde yo estaba. Iba a conversar con otras personas yo y él aparecía. Hasta que el alcohol empezó a hacer efecto, ella se sintió mal, buscó un baño para vomitar y luego no recuerda nada más. Luego, sus compañeros le dijeron que había estado en coma alcohólico y al día siguiente uno de ellos la llevó al hotel en que se hospedaba. Y luego desperté a la mañana siguiente en la habitación del hotel encontrándome elementos que perfectamente me hacían pensar que yo había sido violada, porque sentía dolor en áreas íntimas. ¿Dolores genitales? Sí. Tomé conciencia de que había ocurrido un hecho carnal que yo no había consentido porque estaba completamente alcoholizada. Y luego algunas personas me empezaron a aportar datos y me dijeron que fue y otro cirujano más, y que un tercero sacaba fotografías. ¿Qué es lo que te relataron que pasó? ¿Que esos dos te violaron? Sí, y que todavía se jactaban diciendo que habían tenido sexo, que yo me encontré, que yo estaba así literalmente, dijo uno de ellos, estaba muerta, y bueno, hizo unos relatos muy desagradables respecto a formas de penetración y bueno, muy desagradable. Pero a raíz del trauma sufrido, la doctora no tuvo ánimo para presentar una denuncia de inmediato. Sentí una profunda indignación, sentí un asco y me sentí profundamente avergonzada, y entonces lo único que atiné a hacer fue darme un baño y eso fue lo que hice. ¿No denunciaste nada? No, en ese momento no. Cuando te fuiste de la casa hacia el hotel, te llevó... Me llevó una persona, un compañero. ¿Y ese era testigo de que...? Fue testigo, pero después en el juzgado no dio la versión de lo que él vio. Los encubrió. ¿Qué dijeron los acusados? Ellos negaron que no ocurrió nada. Sin testigos y sin pruebas, son inocentes ellos. Así lo entendió la justicia por falta de pruebas. Los testigos reales, presenciales, eran amigos de estas personas. Pero además, la médica soportó un duro hostigamiento cuando las fotos y los comentarios sobre lo ocurrido se esparcieron en el Hospital Maciel, donde ella era residente. Incluso, un médico fue procesado por realizar inscripciones difamatorias en un baño. En el baño del cuarto médico habían inscripciones donde se hacía relato de lo ocurrido y donde incluso se decía hay fotos, cosas muy denigratorias. Había personas que no me saludaban, que me retiraron el saludo, hombres, ¿no? Avalando algo tan abyecto. Bueno, te emborrachaste y te mereces haber sido violada. Estamos hablando de un machismo atroz. Y así es el mundo fundamentalmente de la cirugía. Hay una impunidad machista. Si bien no hubo pruebas sobre la violación, los relatos se extendieron en el ámbito médico por años y la doctora Mariana Carbón los tenía presentes cuando vivió el episodio en el cuarto médico 12 años después. Luego de este hecho, el cirujano MG no acudió a la guardia por 3 meses hasta marzo del año siguiente, 2016. Y cuando la doctora Carbón se enteró que volvería a compartir una guardia con él, pidió que a ella no le hicieran ir a trabajar ese día. Me dijeron que no, que viniera. Le digo, pero yo no quiero compartir más horas de trabajo, por favor, no. Es que si bien los jefes del Maciel habían dispuesto que Carbón y MG se dividieran las horas de la guardia y no trabajaran juntos para evitar conflictos, surgió una discusión sobre quién debía atender a un paciente, y esa fue la gota que desbordó el vaso. Cuando estoy viendo a los pacientes, se meten en el consultorio, golpea el pie en el piso,
y me interrumpe, le habla al paciente, me mira como que estuviera haciendo algo mal, termino de ver el paciente. Cuando salgo del consultorio, me sale a perseguir a los gritos, me corre por toda la emergencia, a decirme que no, que estás de viva, que yo los vi primero. ¿Por qué estamos en tercera escuela? Imposible, seguía, me intentó agarrar de un brazo, yo me escapé, siguió corriéndome por toda la emergencia. Cuando voy a entrar en el estar médico de puerta, agarra el pestillo, me cierra la puerta y se me pone así arriba. Que vos, que estás de viva, que ya te dije, le digo, por favor, bájame la voz, no me grites. Siguió, le digo, por favor, déjame pasar. En eso, como no cedía, apareció el residente Hernández, me agarró un brazo y le dijo, tranquila, déjala pasar. Y fue lo que realmente me lo sacó de encima. Ante esa situación, por consejo de su abogada, ese día 6 de marzo de 2016, la doctora Carbón presentó una denuncia por violencia de género en la comisaría con el objetivo de que se dispusiera alguna medida cautelar, aunque no lo logró, porque la justicia entendió que era un problema entre compañeros de trabajo que debía resolver la dirección del hospital. Pero en el Maciel, la consecuencia que tuvo la denuncia fue que 5 días después, el 11 de marzo de 2016, a Carbón la castigaron con un sumario con separación del cargo, no solo por la discusión con MG, sino con varias acusaciones más. Porque hay llegadas tarde, porque hay conductas disruptivas, porque no es idónea para el cargo. Sin embargo, sobre este último punto, el jefe de la emergencia del Maciel, Luis Cidade, había valorado muy bien el desempeño de la médica en una reunión con ella y con Villar un año antes, el 15 de abril de 2015. Obviamente, digo, Carbón tiene una foja de mérito que es muy importante. Y en el 2017 tramité la presupuestación definitiva con una buena evaluación de la jefatura de cirugía y con una buena evaluación del mismo Villar. Otro de los elementos que se manejó en el sumario a Carbón fueron supuestos problemas de conducta de la médica, aunque Villar también había valorado su carácter en la reunión del 2015. A nosotros nos gusta gente de carácter, ¿Les gusta? la gente fuerte. En realidad me mandaron a reunirme con la Comisión de Conductas Disruptivas. Supuestamente me evaluaron. No tengo ningún tipo de trastorno ni de conducta ni psicológico. Y me sorprende que la Comisión de Conductas Disruptivas, habiéndole relatado esto que te relato del acoso sexual y el cuarto y la cama y tal y cual, no tampoco hicieron ninguna referencia a ese episodio que yo relataba. Dijeron que no nos pusieran a trabajar juntos y nada más. Finalmente, el sumario se clausuró sin atribución de responsabilidad alguna a la médica y con la orden de que se la reintegrara a su guardia de los martes, pero ello no ocurrió. En una reunión entre Carbón y Villar el 16 de septiembre de 2016, el director del Maciel le dijo a la cirujana que no tenía lugar para ella en el hospital. Tenemos la obligación de reintegrarte, pero no está solucionado el problema. El problema que significa que hay una situación de malas relaciones en la emergencia, no hay ningún equipo que esté dispuesto a trabajar contigo, y el único lugar donde tú tenés un sitio, una guardia, es el martes está. No podés ir ni a la guardia el lunes, ni a la guardia el miércoles, ni a la jueves, ni a la viernes, ni a la rotatoria. El único lugar que tendría serían los martes, y yo con no te voy a poner porque justamente No, por Dios que no, obviamente. Entonces es configurar una situación que cualquier juez mañana va a decir que te pusimos con No, es que demasiado. demasiado. Entonces lo que hizo Villar, le pasó la pelota a Cidade y Cidade dijo, bueno, déjame ver. Y habló con los cirujanos que estaban. Yo era titular de los martes. Habló con la guardia de los lunes, de los miércoles, de los jueves y de los viernes. Y les propuso que yo empezara a trabajar con ellos como tercer cirujano. A lo cual dijeron que no. Yo misma hubiera dicho que no. Digo, ¿por qué tengo que ir a sobrar en un equipo de trabajo cuando en realidad yo tenía mi día fijo? Pero además, frente a la pregunta de por qué no sacaron al cirujano MG y reintegraron a Carbón a su lugar de trabajo, como indicaba el sumario, Villar alegó que MG estaba respaldado por la Sociedad de Cirugía y por autoridades de ACE. Tú traeme una guardia que diga, nosotros queremos que venga María a trabajar con nosotros. Pero es que mi guardia es la guardia de los martes. Llegó está Y inamovible. porque está inamovible por la Sociedad de Cirugía. Bueno, eso tiene solución también, porque yo denuncié la Sociedad de Cirugía, denuncié el acoso sexual y laboral de Cuando sí, claro. te den bola en la Sociedad de Cirugía, ven y decime, mira, Me parece verdaderamente, me parece que no estamos en situaciones comparables con el otro.
Por varias razones, porque yo Tu llevo 10 opinión, años... En tu opinión, la de la Sociedad de Cirugía es otra. La Sociedad de Cirugía hizo un conflicto y habló con la Gerencia General de ACE y le planteó que el doctor tiene que seguir ahí. La Gerencia General de ACE estuvo de acuerdo en que él siga los martes. Nunca jamás dijo voy a resolver este asunto. Esto fue yo no puedo con esto, vos buscate un compañero de guardia o andate a trabajar a otro lado y no lo puedo tocar. No lo puedo tocar. Cuando se denuncia un acoso sexual, la gerencia del lugar donde se denuncie desde el punto de vista laboral tiene que actuar y defender de oficio a la persona denunciante, independientemente de lo que se logre después investigar, denunciar, etc. Y él no lo hizo. No. ¿En ningún momento? En ningún momento. ¿La carta que vos habías hecho, la mandó a algún lugar? No. Fue resistí, aguantá, traten de hacerlo de esta manera a las 12:12, a ver cómo marcha y nada más. Entre diferentes planteos de cambio de puesto de trabajo, a Mariana Carbón quisieron pasarla al Hospital Español, donde tendría menor volumen de operaciones y perdería ingresos, por lo que no aceptó. Pero después de años sin devolverlo su cargo en el Maciel, resolvieron trasladarla a este hospital. Empecé y terminé en el mismo punto. Cuando veían la forma de tornillar a puerta, intentaron pasarme el cargo al Hospital Español y después de inventarme el sumario, después de que demostré mi inocencia, después de denunciar un acoso sexual, terminamos en el mismo punto. Pasan mi cargo al Hospital Español y está de titular de los martes. Y la doctora Carbón subraya la responsabilidad que le cupo a su ex jefe Álvaro Villar. Villar, siendo el director del hospital y existiendo una denuncia de acoso sexual, debió de alguna manera protegerme y cambiarme de guardia de entrada. Un acoso sexual que después continuó en un acoso laboral, en donde se alinearon energéticamente la dirección del hospital, la jefatura de cirugía, los otros colegas cirujanos con esta persona que es la persona denunciada. Villar no solamente consintió que estas cosas ocurrieran en el seno del Hospital Maciel, podía haberlas evitado de entrada antes de que ocurrieran todas estas cosas, cuando empezaron las primeras cartas y las primeras cosas, tomando medidas preventivas. O sea, él después resolvió sacarme del hospital. Me duele no solamente lo que hicieron y lo que me hicieron, y no merezco este destrato. No hay luchas más nobles que las que se den por la igualdad de oportunidades y derechos. Las mujeres no valen tanto como los hombres, valen más. Eso lo escribió Villar. Wow. No se nota. No se notó. Le decía que era muy fuerte y es muy grave esto que acabamos de ver y de escuchar, ¿no? Por un lado, yo creo que son cosas que en estos tiempos quiero pensar, depende de los ámbitos, ¿no? Pero que están superadas. Eso del machismo, de la babosería, del cargue permanente, que es acoso sexual, ¿tá? Pero que muchas veces por un tema hasta generacional los hombres no tenemos internalizado. Sí. ¿tá? Y naturalizamos ese destrato que la otra persona sufre, ¿no? Y a veces cotidianamente en su ámbito de trabajo. Pero en este caso fue más allá, porque no se quedó en eso. Este cirujano, de iniciales MG, un día se metió en la cama donde estaba durmiendo su colega y se metió en paños menores, pues estaban calzoncillos, y la abrazó. Sí. ¿no? Entonces, esa situación de abuso sexual es la que le experimentó esta mujer. Y aparte, no es menor el otro testimonio que veíamos de una cirujana que años atrás cuenta que había sido violada en un congreso cuando estaba inconsciente, coma etílico mediante, y el protagonista de la violación, según dijo ella, lo declaró ante la justicia, fue el mismo MG, ese cirujano. Estamos hablando de 2 episodios. Yo quiero ver a partir de ahora, con las redes, con toda la comunicación que hay, si no llegan acaso nuevos testimonios en ese sentido. Y luego viene el otro capítulo, cuando ella denuncia, cuando dice, miren lo que me pasó a las autoridades del Hospital Maciel, Álvaro Villar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Le hacen un sumario a ella, ¿no? Sumario que vamos a analizar y profundizar en las razones, ¿no? Mujer problemática, etcétera, etcétera, ¿no? Que no pudo demostrar nada en las conclusiones finales, pero que además terminan premiando al abusador, dejándole el cargo de la guardia de los martes en el Maciel, que hasta el día de hoy ostenta, y ella lo pierde. Claro. Entonces, teníamos un sumario, tenemos las conclusiones, dijeron a esta señora hay que reintegrarla, a esta cirujana, eso no se hizo, hubo un serio incumplimiento. Omisión, ¿no? de parte de Villar. Porque ACE fue la que estableció que había que devolverle Claro. su puesto a la doctora Mariana Carbón, ¿no? Quiero
decir, porque ya me llegó un mensaje, dice, ¿no está la voz de los otros? ¿No habla el cirujano? ¿No habla Álvaro Villar? Dicho, hablaste insistentemente con eso. No nos conocen, parece. Pero Bueno, solo- con Villar sí, procuramos con él, su encargado de prensa de la campaña que está haciendo, no respondió. Respecto al cirujano, Pero perdón, MG, a Villar vos le mandaste mensaje, yo también, Varios. ¿tá? A su celular. sí, nunca ¿tá? me respondió. No te respondió nada, a mí tampoco, nunca me respondió una palabra. ¿tá? No. Hablaste con la mano derecha de él. Con que un lo encargado de asesora, prensa, Ajá. Felipe Fernández. Y le transmitiste, porque primero le dijo una generalidad, después le dijiste los detalles, dijiste fulana de tal, Ah. acá hay una denuncia muy grave, el caso es este y este y este, Silencio de radio. y no te respondieron nada. Nunca más. Bien. La primera vez que le habíamos hablado, que queríamos hablar de una serie de denuncias que había, nos dijeron que ya habían hablado en otros medios. Cuando le dijimos que teníamos además esto, silencio de radio. Lo transmito y nada más. Y Villar Bueno, nunca más. ¿y qué pasó con el cirujano acusado de abusar de esta doctora? No quiso hacer declaraciones, no quiso dar entrevista, pero sí dio una respuesta que es la que estamos Una respuesta que viendo acá. quedó escrita en mi celular en un mensaje. No tengo nada que declarar al respecto. Si tiene una denuncia, que la haga por los canales correspondientes. Sí, así me lo dejó escrito en el teléfono, y otros saludidos como el jefe de emergencia Luis Cidade y el coordinador quirúrgico Dante Pastro, también lo llamamos por teléfono, no quisieron responder, no quisieron dar respuesta pública a eso. Uno de ellos se molestó incluso. Mirá vos. Bueno, como decíamos, hay muchas aristas acá. Vamos a empezar por la responsabilidad que le cupo a Álvaro Villar como director del Hospital Maciel, donde ocurrió todo esto, ¿no? Sí, una puntualización. Como vimos en el informe, el 16 de septiembre de 2016, Mariana Carbón grabó a Villar. En ese momento ella tenía que ser reintegrada porque el sumario se estaba extendiendo, habían pasado 6 meses, se seguía extendiendo, no había conclusiones todavía, y la tenían que reintegrar porque había pasado un tiempo que no debía pasar más de eso para que la reintegraran. El fallo surgió en 2017 y de vuelta ahí la tenían que reintegrar porque terminó saliendo a favor de ella. Ajá. En 2017 hubo una omisión de Villar, pero en 2016 también ya estaba incumpliendo porque, si bien no estaba el fallo final, había pasado un tiempo. Ahora, ustedes escuchaban en esa reunión que la doctora cirujana Carbón tuvo con Álvaro Villar, ella lo grabó, me imagino Sí. que con el celular, y Sí. se escuchaba la voz de Villar, yo noté la frase, ¿no? Dice que el cirujano en cuestión, MG, está inamovible por la sociedad de cirugía, le dice Villar. Sí. Vos decís, vos, ¿por qué no lo sacan? Está inamovible por la sociedad de cirugía. Eso es lo que invoca Álvaro Villar para no tocar a MG. Y la gerencia general de ASI. Y también habla de la agencia Y general. entonces hablamos con la Sociedad de Cirugía, con Daniel Montano, que era presidente en 2017, es directivo actual, Gustavo Rodríguez, presidente actual. ¿Y qué te dijeron? Me explicaron que en lo que defendía la Sociedad de Cirugía a este médico, era MG, es que él tenía un cargo ahí en el limbo porque por un concurso de 2011 le correspondía un cargo que nunca le habían presupuestado. Entonces defendían que lo presupuestaran. Ah, otro tema. Pero lo que me dicen es, no se puede usar ese argumento de que nosotros defendíamos el cargo de él, lo habían declarado en conflicto para que lo presupuestaran, con el hecho, confundirlo y usarlo para decir, no, la guardia de los martes es para MG y esta doctora Mariana Carbón que se la banque. No, ellos no dicen. Ellos O sea que cuando entienden, Villar- la sociedad de cirugía entienden. A Mariana Carbón se la tenían que reintegrar al puesto en la guardia famosa de los martes. A MG había que presupuestarlo, no precisamente en el cuarto médico con Mariana Carbón. O sea que Álvaro Villar invoca equivocadamente a la sociedad de cirugía, ¿no? Ese Para matarlo argumento. así, con ese argumento. Pero esperá, otra cosa, porque 2 años después, y me tengo que ir ya al 2018, después de esa reunión, ¿no?, que Villar tuvo con Carbón, que había sido en el 2016, la Sociedad de Cirugía emite un fallo respecto a la denuncia que había presentado la cirujana Mariana Carbón en 2016 a esa entidad. ¿Y qué dice ese fallo? Una denuncia sobre acoso sexual. El fallo dice, MG no reúne las características para ocupar cargos en la directiva ni representación gremial. ¿Fundamenta por qué llega a esa conclusión la Sociedad de Cirugía? No llegamos a la fundamentación. Esto lo emitió el Tribunal de Honor. Esto es lo que dejó escrito y lo que se leyó en una asamblea general Tribunal de Honor de la Sociedad de Cirugía. de la Sociedad de Cirugía. Ah. Yo hablé con alguna gente donde había una convicción de que lo que estaba denunciando, más el antecedente que se había denunciado. De la violación aquella en Colonia años antes. Había una convicción para llegar a Claro. esto. Y esto es una inhabilitación de por vida para
ser dirigente de la Sociedad de Cirugía. ¿Por qué? Me lo explicaron. Porque si no fuera de por vida tendrías plazo establecido, diría durante 5 años. Es pesado, es pesado. La Sociedad de Cirugía, entonces, frente al cirujano que está sindicado acá como abusador y violador, llegó a este veredicto. No reúne las características para ocupar cargos en la directiva ni de representación gremial. De hecho, un año antes por votación, había ganado un cargo este hombre para ocupar la directiva y no lo pudo asumir por este fallo. Mirá vos. Bueno, un hombre que además fue vocero de los cirujanos. Por eso ustedes veían así algunas imágenes, ¿no? De su cara parecía blureada, pero se veía, ¿no? que estaba concediendo entrevistas a distintos medios. Fue vocero de los cirujanos, ¿no? ¿Qué pasa con ACE? Porque una cosa que invocaba a Villares, no puedo porque la Sociedad de Cirugía lo respalda. Pero también se amparaba en ACE para no mover a MG. Bueno, esta reunión fue en septiembre de 2016. Llamé a quien era gerente en septiembre de 2016, gerente general de ACE, que era Richard Millán, me dice, yo no recuerdo, desconozco esta historia. Me dijo, además, soy amigo de Álvaro, pero la verdad que sí, de Álvaro Villar, pero no recuerdo que nunca me hubiese llamado o planteado este tema. Yo por lo menos lo conozco y esta historia entre estos dos médicos yo no la conozco. O sea que los argumentos de Villar que invoca, que están grabados y que ahí compartíamos, porque Mariana Carbón lo grabó, no parecen tener asidero, no parecen tener respaldo, jugar por lo que te dicen tanto desde ACE como lo que te dicen de la Sociedad de Cirugía. Y la pregunta es por qué ese incumplimiento de no respetar lo que concluyó el sumario que le hicieron en el Maciel a la doctora Mariana Carbón. Porque hicieron un sumario y veíamos que llegó a la conclusión de que hay que restituirla a su cargo. Bueno, ¿por qué ese incumplimiento? ¿Por qué no se la restituyó? Son preguntas para Villar, que nos hubiese encantado hacerla a Villar. ¿Por qué la insistencia en pasarla al Hospital Español? ¿Por qué si en determinado momento hay un fallo que dice que la habían acusado de mala médica, de incumplidora y de quilombera? No pudieron probar nada. ¿Por qué? Si no pueden probar nada de eso, ¿por qué no cumplen? Hay una convicción, una subjetiva de ellos de que es mala médica, quilombera, es problemática, incumplimiento, ¿no? Sí. probalo. Y si no, si ¿la pasás el español para qué? ¿Para ir a ser quilombera, incumplidora y mala médica en el español? Claro. Entonces, si es todo eso, la sumaría y la sacás. Si no lo podés probar, cumplí. Sí. Y eso es lo que pasó. No pudieron probar que era todo eso que ella quería, le achacaban. ¿Había una intención detrás de desplazarla para dejar a otro en el cargo? Bueno, los hechos es lo que ocurrió, ¿no? Y hay algo que no es menor, ¿no? Casualmente, porque ellos le hacen un sumario, ¿no? Y el sumario se le inicia 5 días después de ese incidente que se relataba que tuvo con el cirujano MG, cuando él la increpa, ¿no? Meses después de la situación de acoso. Ella presentó testigos, incluso, de esta situación de hostigamiento. Días después de eso le inician el sumario. Sí, esa discusión que tuvo, el jefe de la emergencia, Luis Hidalgo, la traslada a la coordinadora médica Andrea Baucher y ella es la que agrega a todos los otros. Quedó pendiente que la fundamentación del pase al Hospital Español era para reforzar la guardia. O sea, tenemos una placa de eso. La consideran entonces buena médica si quieren reforzar la placa. Acá lo tenemos, ¿no? Justamente el documento dice, visto que de acuerdo al análisis realizado, surge la necesidad de reforzar los equipos quirúrgicos del Hospital Español para aumentar la producción de cirugías generales, ¿no? O sea, vamos a reforzar con esta mujer que nosotros entendemos que es problemática además, ¿no? Claro, está mala médica. No cierra mucho, ¿no? El sumario que le hicieron a Carbón, bueno, ella presentó varios testigos que hablaban bien. Sí, muchos que hablaban bien en contra de los que hablaban mal, digamos. Claro, y había un médico también que hablaba mal, en particular del cirujano, MG, ¿verdad? Sí, un médico que podemos leer lo que dijo en particular. Conozco a MG. Conozco al doctor MG y con él es con el único que no haría guardia. Es más, le pedí a la coordinadora que no me ponga guardias con él. Yo conozco al doctor MG, la que está diciendo esto no es Mariana Carbón, ¿verdad? No, es un médico. Por eso, es un otro médico. Que no identificamos, pero porque... Conozco al doctor MG de hace muchos años, 20 años aproximadamente. Es una persona muy conflictiva, de difícil trato y trabajo en conjunto, que además en el pasado tuvo actitudes complejas con colegas mujeres, cuestionables moralmente al límite de lo delictivo. Porque conoce la historia de Colonia. Lo de la violación. Lo conoce todo el mundo médico de la cirugía, por lo menos lo conoce. Además tengo conocimiento que el cumplimiento de él de su cargo nunca fue a satisfacción. Concretamente, él no realiza la guardia de los domingos y además un martes al mes se encuentra en el interior, con lo cual cumple un poco más del 50% del cargo. En muchos casos, esos cargos no fueron cubiertos por suplentes, con el consiguiente deterioro del servicio. Considero que debe ser considerado como un atenuante de las características de la personalidad del doctor MG. Sí, atenuante para Mariana Carbón. Claro.
Bueno, eso entonces es lo que dice un médico, ¿no? Y por otro lado, digamos que también se está haciendo trascender, y lo van a ver en las redes sociales, un problema que habría tenido la doctora Carbón en el CASMU, ¿no? Sí, lo tuvo un problema con la atención de un paciente, bueno, hubo una acusación contra ella, una operación de extirpación de vesícula, donde la sancionaron, ella presentó un recurso, no le dieron respuesta, aún está esperando. Pero bueno, eso es un problema que se presentó en el CASMU, que no tiene nada que ver con esta situación que se presentó de NASA. Pero aparte, aunque ella sea problemática, porque hay que poner el foco donde corresponde, ¿no? Estamos hablando de que denunció un abuso, estamos hablando de que eso quedó en la nada. Pero vos no te pones problemático si viene un tipo a serrucharte el piso y a querer acosarte sexualmente. Problemático, lo menos, ¿no? Lo menos, y bueno, claro, en ¿no? todo caso, ¿no? Pero acá lo grave, y eso es lo que yo creo pone en una situación más incómoda a Álvaro Villar. ¿Cómo, frente al conocimiento de una denuncia, de la mera denuncia, porque, vamos a entenderlo, vos podés decir, yo no le creo a esta mujer, está inventando que el tipo se le metió en paños menores dentro de la cama, y es la palabra de uno contra el otro. No, saltan las alarmas. Ponele, no, pero quiero decir, vos podés creerlo o no creerle. A ver, la mujer está dando la cara acá, está contando lo que le pasó. Pero ponele que sea una delirante, mitómana, no sé qué. Vos igual, como director del Hospital Maciel, decís, vos tengo esta denuncia, yo tengo que investigar esto. Sí. Tengo que hacer algo con este tipo que está siendo señalado como un abusador. Bueno, no se hizo, se le hizo en sumario a ella y a él no. O investigarlo o elevarlo hace. De ahí para arriba. De ahí para arriba. No lo hizo. Y hay un documento que vamos a ver. Claro, porque ella, además de presentar cartas donde sugería, no dejó por escrito, porque ella tenía unas prevenciones ahí en dejar por escrito al principio el relato ese de la cama en el cuarto médico. De todas maneras había contado que no se sentía respetada, que el otro andaba en calzoncillos. Y cuando fue el sumario, a ella, cuando le tocó ir a declarar ella, en el 2 de mayo de 2016, bueno, ella establece... Vamos a ver este párrafo. En ocasiones, dice la cirujana Carbón, me ilustraba, está hablando de MG, ¿no?, de su concepto peyorativo de las mujeres, diciendo, por ejemplo, que todas las mujeres eran cornudas, porque me manifestaba que era normal que los hombres tuvieran muchas mujeres. Todo eso era en el marco de conseguir que yo accediera a tener una relación sexual ocasional con él en más de una ocasión, y teniendo en cuenta que compartíamos el cuarto de guardia, en más de una ocasión se metía en la cama ocasionando fuertes disputas por mi negativa. Qué fe se tenía, ¿no? Muchas mujeres tenían también. Esto quiere decir que, a ver, además de las comunicaciones por nota y verbales, ¿no?, la cirujana Carbón mencionó el acoso en el sumario, como está estampado. Y no hicieron nada, porque si vos decís, va en un sumario, en un interrogatorio, y va y dice, vos pasó esto, vos tampoco saltan las alarmas y dicen, vamos a investigar esto. No lo investigaron. Por supuesto que ella se ve perjudicada en su carrera, se ve perjudicada económicamente, porque es verdad que ella opera, ¿no? Y siguió trabajando en distintos lugares. Pero, por ejemplo, a mí me decía, en el Maciel hay un gran volumen de operaciones y cirugías complejas, además. O sea, desde el punto de vista de la investigación, ella hace trabajo, se expone, incluso a nivel internacional. Es un cúmulo de información, de conocimientos que vos vas generando a través de esas guardias. Hay cirugías complejas, al Maciel llegan heridos de bala, por ejemplo. Son cosas que a un cirujano le interesa trabajar. Luego está la docencia, es un hospital universitario el Maciel. Y ella decía, a mí me gusta ejercer la docencia con los más jóvenes y demás. Bueno, no lo puedo hacer. Era la única mujer del plantel titular de cirujanos en el Maciel en puerta. Era la única mujer y me quedé sin eso. Obviamente también con un perjuicio económico muy importante. Y ahora vienen las instancias judiciales, ¿no? Porque ella puede recurrir ante el colegio médico, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ante la justicia civil. Porque, bueno, porque se le hizo perder mucho dinero y probablemente el doctor Álvaro Villar se ha citado. Va a tener que, sí, seguramente si hay una demanda en la justicia, Villar va a tener que responder. Quiero aclarar finalmente que a esta mujer no le interesa nada lo político partidario. Ella es hincha de su situación y de ella misma. Uno dice, bueno, pero vienen las elecciones el mes que viene y Villar es candidato a la intendencia y justo ahora sale, bueno, yo se lo pregunté especialmente, vos también lo hablaste con ella, y ahora dijo, yo lamento que justo ahora vengan las elecciones y Villar sea candidato. Antes no podía hablar porque estaba el sumario, y ahora puedo hablar, ¿no? Y ahora me animo a hacerlo, pero no hay ninguna animosidad política. No, y además, ¿acaso no se pueden hacer denuncias contra candidatos? Tenemos que redefinir el periodismo. Claro, si estamos en campaña no si estamos en campaña, un candidato es inmune. En todo el mundo se investiga los candidatos porque precisamente la población tiene derecho a conocer cuál es el currículum en el pasado y lo que ha hecho en su vida. Bueno, ¿qué pasó con Moreira? Con Carlos Moreira, intendente de Colonia. Entonces no se hubiese podido denunciar a Moreira. La semana previa a la elección nacional. Claro, que él era candidato a senador y lo bajaron en aquel momento. Y además acá en Santo Iseña hemos abordado
denuncias contra un montón de intendentes que son candidatos, que están en carrera ahora, como Enrique Antía de Maldonado, como Carmelo Vidalín de Durano, como Pablo Canan, que tiene un problema en la justicia abierto en Artigas, como Fernando Echeverría en Flores. Lo de Moreira, no armamos un informe, pero se lo tiraste en la cara al presidente, que no le gustó nada en la primera entrevista del año. Y si es por no hacer informes, no hemos hecho informes sobre la Antel Arena de Carolina Cose, porque hemos entendido que, si bien es cuestionable, no hemos encontrado información diferente a la que se conoce. Pero obviamente sobre los candidatos se pueden presentar denuncias y es nuestra responsabilidad trabajarlo. De nuevo, no tenías ni que aclararlo esto, ¿no? Sí, pero porque ¿viste? hay que poner el foco donde hay que ponerlo. Acá hay una denuncia muy grave, hay una situación de abuso, antecedentes de denuncia de violación, y todo esto amparado, cobijado, protegido por alguien que ahora sí, da la casualidad que es candidato a la Intendencia de Montevideo, pero era el director del Hospital Maciel, ¿no? Y por eso es que está involucrado en estas decisiones. Esto va a traer cola y probablemente a nivel político también, ¿no? Por el momento en el que estamos, lo veremos en las próximas horas. Gracias, Bicho.